Hermanos, que el Señor le bendiga. Mi nombre es el pastor José Rodríguez, junto con nuestro hermano Francisco Rosado. Bienvenidos a Columna y Baluarte. Hoy estaremos discutiendo el tema de evidencias de transformación. Este tema Dios lo ha puesto en nuestro corazón porque entendemos que es necesario. Y vamos a utilizar un verso que está en Lucas capítulo número 8, un evento que la iglesia conoce. Es el evento donde un hombre es libertado. Hablamos de el Gadareno. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lucas capítulo 8, verso 35. En este tema que vamos a utilizar, vamos a utilizar este verso como base, porque entendemos que hay suficiente evidencia de transformación en la vida de un ser humano cuando es transformado y cuando ha tenido un encuentro con Dios. Hay varias cosas que podemos sacar de este tema y de este texto bíblico y queremos compartirla porque entendemos, amado, que sigue siendo necesario y que la evidencia de transformación debe reflejarse en la vida del creyente cuando tiene un encuentro con el Señor. Cuando hablamos de transformación, hablamos precisamente de ese cambio que una persona tiene cuando ha tenido un encuentro con el Señor. Nuestro hermano Francisco ha tenido a bien traer una definición acerca de lo que es la transformación. Básicamente es eso, la transformación en el sentido cristiano, cuando nos referimos a transformación, es en su esencia un cambio de naturaleza producido en la vida de aquel que ha tenido un encuentro para salvación con nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que haya tenido un encuentro con el Señor tiene que verse en su vida una diferencia. No puede permanecer igual. No puede haber en la vida de un cristiano un encuentro con el Señor y permanecer igual bajo la misma condición en que estaba antes. Tiene que haber un cambio que se perciba, que sea palpable. Que no es un pensamiento nuestro, Francisco, sino que la Biblia establece, y Cristo hablando, que el que está en Cristo, nueva criatura. Incluso la Biblia dice las cosas viejas pasaron, Aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la evidencia de transformación no es un asunto del cual nosotros podamos, obviar, sino que debe ser parte de la vida cristiana y debe ser una evidencia en alguien que confiesa haber tenido un encuentro con Dios. Debe haber evidencia de esa transformación. Y hay una evidencia al momento de la conversión. Por eso es que precisamente nos referimos cuando alguien tiene un encuentro con Cristo de que se convirtió. Porque hay una conversión, hay un cambio inmediato de las cosas que antes por su naturaleza pecaminosa lo que deseábamos, a lo que nos inclinábamos, pues hay un cambio inmediato y también hay una evidencia que se va viendo en la vida del cristiano que podemos decir que es progresiva. Hay una transformación al momento de naturaleza y hay una transformación continua que es parte de ese dar fruto, de esa evidencia dentro de la vida del cristiano, que deja saber que verdaderamente a esta persona algo le sucedió. Y ese algo en el cristiano es el encuentro con el Señor. Ese texto que hoy vamos a utilizar precisamente habla de un hombre que tenía, la Biblia dice que tenía demonios, ¿verdad? Y que a través de una experiencia con el Señor lo hizo libre. Entonces, inmediatamente Cristo hace que este hombre sea libre. Este hombre comienza a dar evidencia de transformación, porque hay varios aspectos que podemos ver a través del relato bíblico cuando escribe Lucas, que cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor, hay unos eventos, y luego cuando la gente regresa para volver a ver a Jesucristo y mirar el proceso, se encuentran con un hombre completamente diferente, transformado, y ha tenido un encuentro con Dios, y eso marcó su vida, marcó por completo. Entre las cosas que hoy vamos a tocar, Francisco y hermanos que nos pueden estar escuchando, pues precisamente tiene que ver con esas evidencias que muchas veces nosotros en alguna manera reclamamos la gente reclama que cuando alguien dice tener un encuentro con Dios, una de las cosas precisamente que la gente va a mirar es la evidencia, porque la evidencia
le puede decir a alguien si verdaderamente ha habido un cambio en nuestra vida, porque cuando Dios llega a la vida de un ser humano, las cosas tienen que cambiar. Entonces esa evidencia de transformación no solamente ¿verdad? Es para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Hay una experiencia en donde tenemos con el Señor y esa experiencia hace que la gente pueda identificar que algo ha sucedido en nuestra vida y que ya no somos iguales, ni caminamos iguales, ni nos conducimos iguales. Entonces, hay varias etapas en nuestra vida o hay varios procesos en nuestra vida en donde podemos decir o hay diferentes formas de encuentro con Dios. Hay gente que ha tenido experiencias como este hombre que había tenido demonios que tenían posesión de su vida. Hay otros que la experiencia no ha sido con demonios, pero ha sido de igual manera una vida perdida, una vida que ha estado sin Dios y su experiencia es otra. Independientemente cuál sea la circunstancia por la cual necesitaba que Dios que tuviera un encuentro con el Señor, pues en ambos se va a manifestar la evidencia de la presencia de Dios en su vida. Así que este hombre que hoy vamos a tocar, podemos aplicarlo en muchas cosas, pero de esta evidencia que se ve en este hombre es aplicable también a la vida de cualquier creyente que venga a los pies del Señor. Número uno, estamos hablando de libertad. La Biblia dice que cuando vinieron y regresaron y vieron a este hombre, que vieron a un hombre completamente diferente, vieron a un hombre que dice la palabra identificado, que encontraron a aquel del que había salido los demonios. Entonces eso nos habla de libertad. Lo primero que sucede en la vida de un ser humano es que Dios nos hace libre. Y cuando venimos a los pies del Señor, nos hace libre. Nos hace libre de las malicias que tenían control en nuestra vida. Nos hace libre de la esclavitud del mundo, del dominio de Satanás sobre nuestra vida. Y ahora que estas personas fueron y se encontraron con aquel hombre, vieron un hombre completamente libre. Dice, y lo señalaron como el hombre donde antes tenía dominio Satanás sobre su vida, pero ahora ven un hombre completamente diferente. Amado hermano, porque la libertad es evidencia de transformación. Dios tiene que manifestar en nuestra vida su presencia cuando manifiesta la vida, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Precisamente una de las evidencias de los cambios es la libertad. De esas ataduras que teníamos, lo primero que sucede es que se rompen las cadenas y la autoridad de Satanás sobre nuestra vida. Así que evidencia de transformación en la vida del ser humano, número uno, tiene que una de ellas precisamente la libertad. Francisco. En cuanto a eso, la libertad que como usted menciona, el endemoniado gadareno tuvo su experiencia de transformación, de conversión. Pero todos nosotros, la Biblia nos dice en Efesios 2, el versículo del 1 al 3 nos habla de cómo todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos encontrábamos en una condición donde había una necesidad de libertad. Él estaba endemoniado con legiones, pero en Efesios esa porción nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que en la manifestación de atadura en el endemoniado gadareno fue palpable en la manifestación demoníaca, pero todo aquel que no tiene a Cristo estamos bajo la potestad del príncipe del aire, que es Satanás. O sea que a lo mejor no se manifiesta en una persona que no tiene a Cristo, no se manifiesta de la forma que en el gadareno, pero sí hay una potestad satánica que opera en aquellos que no tienen a Cristo. Y una de las cosas que el privilegio y la bendición de la salvación es que somos librados de eso. Somos hechos libres de una esclavitud a aquel que lo que desea de nosotros es la muerte, a aquel que lo que desea para nosotros es la condenación, y venimos ahora a ser libres para poder estar en la salvación, en la libertad que nos da el Señor. Y que eso suena un poco duro decirlo, ¿verdad? Pero la verdad es que si nosotros no venimos al Señor y no le servimos a Dios, pues no estamos bajo
bajo el dominio de Dios en De nuestra vida. Y si no estamos bajo el dominio de nuestra vida, no somos libres, porque el enemigo de las almas es el que tiene potestad sobre todas las cosas. Y como tú dices, a lo mejor no se manifiesta en una manera demoníaca como esa, pero en cuestiones de su alma, de su vida, pues le pertenece a ese mundo de las tinieblas, porque verdaderamente no le sirve a Dios. Es algo de naturaleza, como dice esa porción, éramos por naturaleza hijos de ira, que es algo de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, que no somos, por naturaleza, nosotros, ningún ser humano está inclinado a las cosas de Dios. No tenemos, nacemos y vivimos fuera del Señor, esclavizados a nuestra, como menciona, a los deseos de nuestra carne, a nuestra propia voluntad. Y si estamos viciados, estamos atados a los deseos de esta carne, a los deseos de este mundo, estamos atados a lo que este mundo nos ofrece, pues no podemos decir que tenemos a Cristo, que somos libres. La libertad, que es algo hermoso, que tenemos la libertad de servir a Dios, que ya no pertenecemos al enemigo. Y suena duro decir, porque pues a nadie le gustaría decir, por ejemplo, uno tiene familiares, amistades que uno ama, que uno dice son personas que no están en la condición de este endemoniado gadareno, que pudieran parecer que son personas buenas. Pudiéramos decir, esa persona es buena, pero la realidad es que si no tiene a Cristo, no es libre. Nosotros como cristianos sabemos que hay una libertad que viene con la conversión, que solamente el cristiano la conoce, y cualquier cristiano haya estado en la condición del gadareno o haya vivido una vida que ante los ojos humanos fuera buena, ante los ojos humanos, pero tuvo un encuentro con Cristo, ve la diferencia como si fuera de la noche al día, independientemente de si estaba arrastrado en el piso o que simplemente estaba viviendo la vida, simplemente en sentido humano, viviendo la vida aparte de Dios. Y se dio cuenta que, espérate, yo necesito salvación. Y pueden expresar, aún no estando en la condición del gadareno, como si hubiera sido algo similar. Como que ya cambió mi vida cambió por completo. Sí, yo estaba bien, tenía salud, tenía familia, pudiera haber tenido una estabilidad económica, lo que nosotros determinamos Pero aquí, no era verdaderamente pero libre. no era libre. Y un cristiano que haya pasado por eso puede testificar que, bueno, yo estaba bien ante los ojos humanos, pero cuando vine a Cristo todo cambió. Sí, porque uno piensa que las personas que necesitan libertad son personas que están en adicciones o personas que han tenido problemas muy grandes, pero todo el ser humano necesita ser libre, libre del dominio del enemigo de las almas, y solamente Cristo trae libertad. Él es la libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Cristo dijo que Él es la verdad. Así que, pues podemos decir, amado, que pues la evidencia de transformación, una de ellas, pues es la libertad, ¿verdad? La libertad. ¿Cómo yo sé que soy libre? Cuando ya no soy dominado por el enemigo de las almas, cuando ya no estoy sujeto a hacer las cosas que me separan de Dios, las cosas que precisamente me alejan de Dios y de la búsqueda de Dios. Entonces puedo proclamar que tengo libertad, porque esa libertad solamente la puedo tener a través de Jesucristo, no con buenos pensamientos, no con buenas intenciones, no porque yo lo diga. Y no con buenas vibras. Sí, no, exacto. No porque yo lo diga, porque hoy se han metido muchas cosas dentro de la iglesia que la gente se sienten tranquilos, o sea, están tranquilos y en alguna manera interpretan eso como salvación. Sí. O interpretan eso como esto es lo que yo necesitaba. Como que Dios aprueba esto. Sí, pero no necesariamente lo que a veces la gente hace sentir un poco bien, necesariamente es lo que le trae libertad. Precisamente a veces son ataduras que son ocultas y que el ser humano no podrá identificarlas. Son tan ocultas que no podrán identificarlas y son capaces de engañarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es necesario que la libertad sea a través de lo que dice la palabra y no a través de lo que decimos nosotros. Por eso la evidencia de transformación, una de ellas, precisamente la libertad. Y las evidencias, que vamos a estar hablando de las evidencias correctas de una transformación. Porque hay personas que toman lo que usted mencionó, que todo me va bien, así que eso es evidencia de que Dios está conmigo.
pero las evidencias de que Dios está con una persona las vemos precisamente en aspectos de lo que vamos a tocar hoy, de las evidencias de transformación, las evidencias correctas de uno determinar, pues yo estoy entonces siguiendo una vida con Cristo. Cristo verdaderamente ha hecho algo en mi vida, porque hay evidencia real y verdadera y conforme a la palabra. La gente yo creo que pide eso del ser humano. Uno de los reclamos muchas veces es que decir que mucha gente a veces se justifica de otros en que no tienen evidencia de transformación, en que dice ser creyente pero no tienen evidencia de transformación. Y aunque nosotros podemos decir que hay mucha gente que podrá señalarnos de muchas cosas, pero si hay falta de evidencia de transformación en nuestra vida, es un señalamiento que aún la Biblia respalda, porque nosotros tenemos que dar evidencia, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Así que es interesante porque mire lo que sucedió en este Gadareno. Número uno, la libertad, ¿verdad? Número dos, que dice que cuando fueron las personas a verlo, estaba sentado a los pies de Jesús. Entonces, otra evidencia de transformación en la vida del ser humano, Francisco, precisamente es el dominio propio. Cuando nosotros llegamos al Señor, la Biblia dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, una de las evidencias de transformación es el dominio propio. La Biblia dice que este hombre era impelido, o sea, era empujado al desierto, era empujado a los lugares oscuros por Satanás, pero ahora tenía dominio propio. Él estaba sentado porque tenía la capacidad de tomar decisiones, porque Dios le regaló el dominio propio. Evidencia de transformación, el dominio propio sobre la vida de un ser humano, que puede tomar las decisiones que lo ayudan a acercarse a Dios. Solo Dios puede dar esa autoridad. Y cuando Dios inunda nuestra vida, uno de los regalos maravillosos que el Señor nos da es el dominio propio. Y entonces este dominio propio es evidencia de transformación. Este hombre ahora, que era impelido antes para el desierto, por el enemigo de las almas, ahora está sentado a los pies de Cristo. Ahora está tomando una decisión de servirle voluntariamente al Dios que lo hizo libre. Eso es evidencia de transformación. Y es evidencia de transformación y también me viene a la mente que ahora, habiendo tenido el encuentro con Cristo, tiene el Espíritu Santo viene a morar en él y ahora tiene un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que antes no tenía. Entonces muchas veces vemos en la vida de las personas, que es algo con lo que yo me he topado personalmente, personas que dicen, es que antes de yo ir a Cristo yo quiero dejar esto, yo quiero cambiar esto en mi vida, yo quiero poner mi vida en orden, porque quiero tener dominio propio antes de venir a los pies de Cristo. Y es al revés, no podemos, nadie llega bien a los pies de Cristo. En un sentido espiritual todos llegamos como este endemoniado gadareno, que no tenemos dominio propio. No hay manera, por más que queramos ejercer nuestra voluntad para acercarnos a Dios, en el sentido de yo tengo un checklist que yo quiero, por ejemplo, yo quiero dejar de fumar. Yo quiero dejar de practicar estas cosas que me alejan de Dios. Yo quiero resolver este problema, antes de llegar a Cristo. Y no se pueden, porque no tienes ese poder que solamente da el Espíritu, que solamente lo adquirimos mediante la libertad en el Señor. Y cuando tenemos como fruto del Espíritu Santo el dominio propio, que esa evidencia, si nos está impidiendo algo llegar al Señor como estamos, y el Señor, vamos a ver cómo el poder de Dios opera en que aquello que no teníamos dominio propio, que no podíamos detener nosotros, ahora el Señor opera para santificarnos y para ejercer ese dominio propio que de algo que a lo mejor nunca pensábamos poder ser libres. En el servicio a Dios uno sabe que cuando uno llega al Evangelio, uno ha podido sostenerse por la gracia y por la misericordia de Dios. Y uno piensa donde Dios sacó a uno y uno sabe que muchas veces el amor de la familia no pudo sacarnos de donde estábamos, que el amor a los hijos no pudo sacarnos de donde estábamos, que el amor de nuestros padres no pudo sacarnos de donde estábamos. Solamente la presencia de Dios en nuestra vida pudo hacer
que nos hiciera libre y además nos dio dominio propio de ya no estar empujado por el enemigo de las almas a ir a hacer lo que él decía, sino que Dios me dio autoridad sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones, para yo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Me dio el dominio propio. Cuando no estamos en la mano del Señor, esto no es posible. No tenemos la capacidad, porque el ser humano está, la Biblia dice que el cuerpo está viciado a estas cosas del mundo. Entonces solamente un encuentro con Dios puede hacer que usted y yo tengamos ese dominio propio. O sea, evidencia de transformación en la vida de un ser humano es dominio propio. Cuando usted ve una persona que no tiene control de las acciones que hace, que está como las olas del mar, va y viene, le falta evidencia de transformación, porque verdaderamente no está evidenciando que hubo un cambio en su vida. Cuando Dios viene a nuestra vida, una de las cosas que nos hace precisamente evidente es que tenemos dominio propio. Dios nos da la capacidad de tomar las decisiones, que esas decisiones nos van a llevar a servirle a Él por completo. Eso es necesario en la vida de podemos decir, de la evidencia del cristiano. Como parte de esa evidencia, porque si no... No podemos, nosotros solos no podemos y cuando el Señor lo opera en nosotros, es algo tremendo que podemos, por medio del Espíritu Santo, podemos tomar decisiones que nos acercan a Dios y poder escoger entre una cosa u otra. Esto me aleja de Dios, esto me acerca a Dios, y eso a veces no lo vemos como un poder, pero... No lo vemos como algo, como el Espíritu está operando en nosotros, se nos hace por el cambio de naturaleza, se nos hace en cierto sentido, en ocasiones se nos hace fácil, pues es que esto me aleja de Dios, pues busco esto. Pero eso es una operación de poder de parte de Dios tremendo que no teníamos antes. Que antes quiero hacer lo bueno, pero hay algo que me atrae del mal, que me veo como le pasó al ganadero, impelido. Me veo como no tengo control, no tengo ese dominio propio. Intento pero me gana. Pero cuando estamos en el Señor, que a veces que como cristianos no debemos menospreciarlo, debemos de darle gracias a Dios por eso, porque es evidencia de nuestra salvación, de la transformación que ha habido en nosotros. Esto me aleja de Dios, no. Yo voy a tomar esta decisión que me acerca a mi Señor. Ese dominio propio que opera en tantas áreas de nuestra vida, como nuestra mente, nuestros deseos, nuestras emociones, que a veces, porque la Biblia dice que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces, a veces nosotros mismos, en respecto a decisiones y emociones, tenemos una lucha interna. Entonces, Dios nos dio el dominio propio para poder luchar aún contra esos deseos, cuando el deseo, un ejemplo, el buscar a Dios, el cansancio del cuerpo, las emociones, las luchas, las batallas, pueden decirnos otras cosas o quieran en alguna manera alejarnos de Dios, pero Dios nos da la capacidad para decirle no, tenemos un dominio propio que Dios nos ha dado, y ese dominio propio hay que ejercerlo cuando no queremos ir a la iglesia, hay que ejercerlo cuando no tenemos mucho deseo de orar, hay que ejercerlo cuando las emociones tratan de dominar nuestra vida y nuestra mente, de llevarnos a una opresión donde Dios no nos quiere, pero Dios nos da la capacidad, ese dominio propio, de no dejar que ese pensamiento nos lleve más allá de lo que nosotros podamos vivir, ¿verdad? O podamos enfrentar. De poder detener de la serie de situaciones que puedan llevar a uno a alejarse de Dios. El Espíritu Santo opera en uno y uno puede decir no. O sea, uno puede declarar realidades bíblicas en la palabra y decir no, yo tengo la mente de Cristo. Estas emociones están como que se me está descontrolando la mente. Es que yo tengo la mente de Cristo. Voy a tomar una decisión que a Dios no le agrada. No, lo que le agrada al Señor es esto que está conforme a la palabra. Y que entiendo que cuando el apóstol Pablo le escribe las cartas que escribe, que da unos mandatos establecidos en la palabra, que los tenemos como doctrina. Cuando un ejemplo dice, airaos pero no pequéis. Cuando le dice, no sea de esta manera, no sea de esta otra manera, él sabe que le está escribiendo a iglesias que están llenas del Espíritu Santo, y que una de las manifestaciones de evidencia de transformación precisamente es el dominio propio. Y que si hay exigencia del Dios del cielo a través del Espíritu para
para hacer unas cosas es porque Él sabe que nosotros podemos llevarlo, porque Dios nos ha dado la capacidad del dominio propio. O sea, nos ha dado la capacidad de airarnos, pero no pecar. Nos ha dado la capacidad de alejarnos de lo que no agrada a Dios, porque Dios nos dio la capacidad de ese dominio propio. Y es negarnos a nosotros mismos. El dominio propio es negarnos al yo. Negarnos a someter, a veces, pues no solamente ante una tentación, que pudiéramos decir Sí, física. física, actitudes, que dominio propio. Esta persona me hizo algo y, y me controlo. Pues eso es algo emocionalmente, estoy enojado, pero yo Controlar no puedo incluso responder. la decisión sobre esa persona, Ujú. en que no solamente controlarme, sino el dominio propio para no dañar mi corazón y no Exacto. permitir que esto llegue al corazón y tener un dominio propio, pues esa evidencia de transformación es necesaria en la vida de todo ser humano, de todo cristiano, no solamente del gadareno. Ese dominio propio es necesario, la palabra establece que es parte de la bendición que nos da el Espíritu Santo, precisamente ese dominio propio. Es necesario esa evidencia de transformación. Ah, Hay otra evidencia de transformación que dice que este hombre estaba vestido. Mire qué interesante, porque este hombre estaba antes desnudo. Nadie le dijo que tenía que vestirse, sino que esto es una evidencia también de transformación. Yo lo veo, hermano Francisco, como esa disciplina, como esa capacidad de juicio, ¿verdad? De saber que hay un orden y que las cosas de Dios, pues, todo el que viene al Señor, pues, en alguna manera presenta disciplina moral, presenta, este hombre antes estaba desnudo y él sabe ahora que está frente al maestro, entonces cuando estaba vestido, pues, nos habla de disciplina, ¿verdad? Miren cómo Dios hace posible que este hombre al encuentro con Dios tenga una disciplina de precisamente, ¿verdad? De vestirse. y de poner orden en cosas que a veces parecen pequeñas, a veces parecen cosas cotidianas, pudiéramos decir, no pequeñas, pero cotidianas, que al estar lejos del Señor no había ningún orden en nuestra vida ni en las cosas básicas. No había, lo vemos reflejado en el vestido, que pudiéramos decir algo tan básico como la vestidura, como el no estar desnudo, Disciplina. pero andaba sin orden, andaba indisciplinado, andaba, no, también está el aspecto de que realmente no le importaba por la condición en que estaba. Y ahora sí está claro de que hay un orden. Y ahora sí se da cuenta, estoy desnudo, tengo que vestirme, que es una realidad que cuando uno viene a Dios, una de las evidencias es que me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tengo que ordenar en mi vida porque, porque no puedo vivir una vida aquí en la tierra delante de Dios eh, siguiendo estas costumbres desordenadas. De tal manera que, perdón, llama la atención. Está escrito ahí porque llamó la atención, porque la gente sabía que este hombre se comportaba de una manera, vestía de una manera, y ahora tiene un encuentro con Cristo, o en el caso de él no tenía vestimenta, se conducía de una manera, y ahora tenemos un hombre completamente transformado. Porque la evidencia de la transformación, nuestro hermano Francisco, que hay que decir que Dios hace el ser humano nuevo, completo. Dios no pone parcho, Dios hace cosas nuevas. Y es interesante porque nosotros debemos esto enseñarlo cada día más en la iglesia y debemos practicarlo, porque nosotros pensamos a veces que el cambio de Dios solamente opera en algunas áreas de nuestra vida, pero Dios opera en todas Todo. las áreas de nuestra vida, son necesarias entregarlas. A veces con mucho respeto yo lo digo, pero a veces yo he oído personas que piensan que son creyentes simplemente porque han dejado algún vicio, pero hay otras cosas en su vida que no han traído a los pies del Señor, no han cambiado. O sea, lo único que han transformado es que han dejado la droga, han dejado el alcohol,
pero siguen siendo igual de desobedientes, siguen dejando de estar sometidos a las leyes, siguen dejando de no respetar las autoridades. Y usted lo ve que a veces llegan a la iglesia y el testimonio es que dejó la droga. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por Jesucristo porque dejó eso. Pero hay otras cosas en nuestra vida que no solamente es esa etapa y nosotros podemos dar testimonio porque Dios nos sacó de ahí. Hay otras etapas en nuestra vida que también hay que doblegar. Hay que doblegar el orgullo. Hay que doblegar hay que ponerle a los pies del Señor nuestra la falta de sometimiento, la falta de poder, la rebeldía, todas estas cosas que la gente piensa que a veces solamente hay cosas que Dios cambia en nuestra vida, pero hay otras cosas que también Dios tiene que cambiar, ¿no? Yo me di cuenta que el problema más, pudiera decir, en cierto sentido, el problema más pequeño que yo tenía era mi adicción a la droga. Cuando me quitó la adicción a la droga me di cuenta es que el problema soy yo completo. Sí. No es solamente esta adicción que yo tenía. Ahora soy libre de esta adicción y soy libre para darme cuenta por medio de la palabra, por medio de la administración del Espíritu Santo, que estoy mal, que verdaderamente tiene que haber una transformación en mi vida porque mi mente no está bien, mi corazón no está bien. Los pensamientos, los deseos, las actitudes, el carácter, está todo mal. Entonces tiene que haber esa... Sí, Dios coge cosas de que pudiéramos decir, es como cuando se va al hospital. Se va al hospital de emergencia, hay una emergencia y lo que se ve es que estás aquí botando sangre a todo lo que da. Es lo que se ve. Pues, ¿qué van a tratar? Vamos a tratar lo de primeros auxilios, lo primero. Y después vamos ahora a darle un CT scan a ver qué otro daño interno. Que hay otra cosa que pudiera estar oculta. Y entonces eso nos hace Dios. Dios trabaja con nosotros por completo. A Él no se le escapa nada. Y quiere trabajar, que eso es algo también que es tremendo, que tenemos un Dios que está dispuesto a transformarnos, que está dispuesto a trabajar en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la palabra. Que cuando la gente nos pregunta esto, Francisco, nosotros podemos, y yo siempre como que he pensado que la gente piensa que a veces se trata de una sola parte de nuestra vida, pero la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no vino a esta tierra a hacerte una mejor persona. Dios vino a hacerte una persona nueva. Dios no vino a poner parcho. Él vino a hacer cosas nuevas. A dar unos ajustitos nada más. Dios vino a hacer personas nuevas. La Biblia dice que los que están en Cristo son nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Por eso no hay justificación, porque el que nos llamó tiene la capacidad de poder entrenarnos de nuevo, de poder hacer personas nuevas, de tal manera que podamos responder aquellas cosas que Él quiere que respondamos como evidencia de transformación. O sea, hay cosas en nuestra vida que hay que cambiarlas y Él va a suplir las herramientas para que yo pueda trabajarlas, identificarlas. Y como dije al principio, hay cosas que son necesarias en nuestra vida porque hay gente que piensa que solamente Dios va a cambiar algunas áreas, pero Dios tiene que cambiarnos por completo, no solamente unas áreas de nuestra vida. Dios tiene que cambiar toda nuestra vida por completo. Y tiene el poder para hacerlo. Que eso es algo que a veces un cristiano o alguien que viene o que todavía no ha tenido un encuentro tiene que tener en mente Dios, el poder que hay en Dios puede transformarte. No hay límites para ese poder transformador. Te transforma si uno está dispuesto a entregarle todos los aspectos de la vida. Dios es capaz de transformar y de hacer a alguien que uno puede mirar para atrás. Y como usted mencionaba hace unos días, hay un antes y un después. Sí. Hay un antes en la vida del cristiano. Cuando llega a Cristo, podemos decir, hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo lo puedo percibir en mi vida personal. Yo puedo decir, a lo mejor no me acuerdo de la fecha exacta, pero yo sé que un día, puedo decir el momento, yo entré en una capilla siendo una persona, tuve un encuentro con Cristo y al salir de la capilla era otra persona. No, fue algo
Fue algo que yo puedo percibir en mi vida cuando hubo un momento que sucedió que me transformó, que hubo esa nueva criatura, que ya algo cambió por completo. No fue, no fue, no puedo decir que fue algo ejercido de voluntad humana, sino que un encuentro con Dios transformó. Y que la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y cuando uno tiene un encuentro con el Señor, no viene un rayo y te cambia de cantazo, pero uno sabe cuando el impacto de la presencia de Dios toca nuestra vida, porque hay evidencia de transformación. Porque esa evidencia de transformación es innegable en la vida de aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Hay cosas que son progresivas, hay cosas que va a haber cambios que son progresivos en nuestra vida, que van a ser poco a poco, y es parte de la evidencia, que pueda haber ese cambio progresivo, es parte de la evidencia de que hemos sido transformados, porque si no hubiéramos sido transformados, el cambio de naturaleza, de ser nueva criatura, de ahora lo que nos atrae no es lo que nos atraía antes, y ahora lo que nos atrae es nuestro deseo, y es tremendo porque es el deseo genuino de nuestro corazón, no es algo meramente religioso, en el sentido de que tengo que hacer esto, porque no es, ¿cómo decirlo? No es no tengo la palabra, en inglés es el duty, el deber, no es un deber religioso, sino una inclinación genuina del corazón de que yo no quiero permanecer igual, yo quiero asemejarme más a mi Señor. Yo quiero ver cumplir en mi vida las promesas del Señor. Yo quiero ser parte del reino de Dios y no quiero ser salvo, no quiero perderme, una transformación, porque no teníamos eso antes. Sí, y tiene que suceder porque precisamente es parte de nuestro encuentro ¿verdad? Con el Señor, y ese cambio pues es necesario. Yo sé que hay cosas que cambian de momento, hay cosas que van a ser progresivas, pero independientemente en la vida del cristiano, alguien cantó en un momento dado un coro que decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Entonces ese cántico venía con la intención de saber de que, o sea, de las personas supieran de que yo tenía una actitud antes de yo venir a Cristo y ahora tengo otra actitud después de venir al Señor. Es el antes y el después cuando una persona viene a los pies del Señor. Amado, yo creo que la evidencia de la transformación es algo que el mundo necesita ver, porque nosotros podemos decir que tenemos un encuentro con el Señor y que Dios ve el corazón, pero la gente ve nuestras acciones, y las acciones son necesarias. El apóstol Pablo le llamó los frutos del Espíritu. O sea, en nuestra vida tienen que manifestarse esos frutos que son evidencia de transformación. Paz, gozo, benignidad. Esos frutos que precisamente son necesarios manifestarlos porque es una evidencia de transformación. Las personas que no dan evidencia de transformación, que no pretenden hacerlo, pues no están en contra de todo lo que dice la palabra del Señor. Porque una de las cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida es la rebeldía. Y cada ser humano que nos escucha tiene que saber que una de las operaciones del enemigo en nuestra vida, número uno, es la rebeldía. Y cuando yo vengo al Evangelio, ahí es que entra en función la iglesia. La iglesia para enseñar, para capacitar, la gente que Dios estableció, este cuerpo de Cristo, que somos uno, y que Dios va a utilizar diferentes recursos y diferentes ministerios para moldear nuestra vida después que tengamos un encuentro con el Señor, de tal manera que esa evidencia de transformación yo la pueda manifestar a todas las personas para que puedan ver que he tenido un encuentro con Dios y que Dios me ha transformado. Así que la iglesia ejerce una función importante en la educación. Por eso el tiempo, Francisco, el tiempo cuando nosotros nos convertimos necesitamos una iglesia, necesitamos un lugar. Nadie puede pretender tener un encuentro con Dios y vivir alejado de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo utilizará la iglesia para encaminar esa fe en la cual nosotros hemos tenido ese encuentro, y va a utilizar los recursos y su cuerpo, ¿verdad? Que diferentes recursos que tiene dentro de lo que es la iglesia, para enseñarnos y capacitarnos y decirnos cómo debemos caminar,
cómo debemos, porque hay cosas que no sabemos. Nosotros nos convertimos al Señor y no sabemos. Yo vine al Señor, pero yo no sabía lo que era el Evangelio. Entonces, yo sé que Dios es bueno y que Dios me ama y que me salvó y que ahora me convertí, qué bueno, y vengo con ese gozo. Pero hay cosas que arrastro, que pienso que no son malas, pero cuando comienzo a tener el encuentro con la palabra, con la lectura de la palabra, me doy de cuenta que no solamente era convertirme, sino que hay cosas que hay que ir entregando al Señor, que hay actitudes, que hay cosas que a Dios no le agradan, que hay formas que a Dios no le agradan, que hay manifestaciones que a Dios no le agradan y que yo debo manifestar cada día que he tenido un encuentro con el Señor, precisamente cuando tengo un encuentro también con la palabra, y la palabra me va a enseñar a cómo debe ser la vida de un cristiano. Y en referente a la iglesia, aparte de la evidencia de transformación en la vida de un cristiano, es cómo es su relación con el cuerpo de Cristo. Porque no podemos decir ser cristiano si rechazamos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y he tenido encuentros con personas que dicen ser cristianos, aparentan una espiritualidad elevada, pero no se congregan, no tienen ninguna relación con el cuerpo de Cristo, y no quieren. Y tampoco es que no se están congregando porque están en un periodo de transición o por alguna razón real, sino porque se ve manifiesto hasta odio por el cuerpo de Cristo. Y entonces uno dice cómo pues no hay evidencia de transformación. Y esa analogía que el Señor utiliza en la palabra del cuerpo, Francisco, nosotros lo podemos ver. Yo leía el libro que me había recomendado de Watchman de La la autoridad espiritual. Dice, tú puedes cortar un dedo y ese dedo tendrá vida por un pequeño lazo de tiempo. Pero Se va a podrir porque no tiene la fluidez que necesita estar integrado al cuerpo para que funcione. Nadie que pretenda llamarse cristiano que puede tratar o interpretar que puede vivir una vida lejos de la iglesia, lejos de la congregación. Dios estableció la congregación, Dios estableció la coinonía, Dios estableció lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario y estableció los diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo, porque hay personas, una de las cosas con las que yo me he enfrentado, personas que no quieren estar en una iglesia porque no se quieren someter a los ministerios estipulados por Dios. No quieren un pastor, porque ellos son su propio pastor. No quieren someterse a nadie. Y entonces, pues no hay evidencia de transformación. Lo vemos la falta de disciplina, lo vemos la falta cuando hay una persona que hace esto. No es un asunto meramente de decirlo, sino que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Y tú vas a ver y se establece que cuando una persona tiene este tipo de actitud, su vocabulario, lo que dice, lo que canta, lo que expresa, precisamente es un ataque a la autoridad expuesta por el Señor. Entonces, uno puede ver que cuando esto existe es que falta evidencia de transformación. Y la persona puede decir por su boca lo correcto en cuanto a lo que parece espiritual, pero van a haber evidencias contrarias. Como la vez que yo le mencioné que tuvo un encuentro con una persona que estaba diciéndole a otro que los pastores son algo terrible, que los pastores son malos, que esto, que lo otro. Y entonces yo entré en un diálogo con él, decirle, pues usted está mal. ¿Cómo usted puede decir que un ministerio estipulado por Dios, todos están mal? No hay pastor bueno, no hay nadie llamado. En sí, lo que él estaba implicando es que el llamado pastoral no es digno del reino de Dios. Es lo que él estaba implicando. Y que todos los pastores, ninguno sirve. Entonces, en el momento, los minutos que yo hablé con esa persona, que me decía que él oraba en su casa, que él no necesitaba pastor, y citaba versos bíblicos que supuestamente apoyaban su punto de vista, en el ratito que yo estuve ahí, lo que me manifestó fue enojo, hizo comentarios racistas, todas las evidencias eran contrarias a haber tenido un encuentro con Dios.
aunque estuviera diciendo cosas en el sentido, usando versículos de la Biblia, diciendo que oraba, usando palabras espirituales, pero dando evidencia, que podamos decir, evidencia satánica. Sí, no ha habido evidencia verdaderamente de transformación, porque cuando hay evidencia de transformación, uno ama al prójimo y uno ama a su hermano. Incluso uno puede practicar lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ora por tu, bendice a quien te maldice. Entonces, cuando tú ves que en los tiempos que vivimos la gente está como a su defensiva, y el que no practica lo que dice la palabra, pues verdaderamente está lejos de lo que la palabra establece, precisamente de lo que es un hijo de Dios. O sea, la palabra nos insta a que parte del fruto de nuestra vida es que amemos a los hermanos. Entonces, cuando tú manifiestas otra cosa que va en contra de lo que la Biblia estableció, pues no es evidencia de transformación. ¿Cómo yo puedo llamarme creyente no cumpliendo con mandamientos tan básicos como ama a Amén. tu hermano como a ti mismo? ¿Cómo yo puedo llamarme cristiano cuando hay tanto odio y enojo que lo puedo plasmar en un post, en una página, en una canción? Que lo hago público. Lo hago público, manifiesto público que tengo un enojo y que hay gente que se alimenta de eso. Lamentablemente todo el que se alimenta con eso y lo apoya es porque en su interior existe una parte de rebeldía. Hay alguna rebeldía que está manifestando el apoyo a ese tipo de conducta, porque la iglesia no es así. La iglesia necesita manifestar más palabra de Dios, más de lo que Dios nos ha pedido a través de nuestras acciones, ¿verdad? De lo que hacemos, de lo que decimos, porque estamos en un mundo donde es fácil que la gente se pueda alimentar de cosas que como esta, ¿verdad? Porque la contienda hace que quien pueda apoyarla son personas que manifiestan las obras de la carne, porque las obras de la carne se gozan. Es alimentar la Sí, sí, carne. eso Y mismo. como usted dice, se goza. La carne se place de manifestaciones de ese índole, de contienda, de bochinche, de celo, de tiraera, de que tú eres esto y yo soy aquello. Sí. Y entonces nos gusta identificarnos con los que, yo me identifico con este. Y entonces, eso con quien nosotros tenemos que identificarnos es con Cristo y con su palabra y con su iglesia. No podemos andar en rebeldía precisamente, porque es rebeldía, es rebeldía. Y como mismo menciona el mismo libro, que toda rebeldía, todo el que opera bajo rebeldía opera bajo un principio satánico. Todo lo que, por más que parezca que lo que estoy diciendo es algo espiritual, si lo estoy diciendo desde una plataforma de rebeldía, de enojo. de- lo que estoy manifestando son obras de la carne y, y evidencia de que aún no ha sido transformado. Amén. Una de las evidencias, una eh, de la última evidencia, ¿verdad? Para ir culminando, es que estaba en su cabal juicio. O sea, tenía la capacidad y el control de sus pensamientos. Que hay personas que operan bajo decisiones que luego justifican decir que la palabra dice que para los que se pierden esto es locura. Eso es un texto que no se puede sacar de contexto, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que este hombre estaba en su cabal juicio, son las decisiones concretas que el ser humano puede tener y que debe tener cuando tiene un encuentro con el Señor. Antes yo tenía acciones descuidadas, pero ahora tengo decisiones que son responsables. Antes yo era irresponsable en mi trabajo, pero ahora yo soy responsable en las cosas que hago. ¿Por qué? Porque estoy en mi cabal juicio. Las cosas que yo hacía bajo irresponsabilidad, bajo el dominio del enemigo de las almas, ahora las puedo controlar, porque una de las cosas que Dios hace es que nos da la capacidad y nos da el juicio cabal para poder hacer las cosas conforme a la responsabilidad de vidas, conforme a la palabra y conforme a lo que es el Señor. Porque si hay algo que Dios opera en nuestra vida es responsabilidad. Y es el cabal juicio, la capacidad de pensar, porque a veces es una realidad que vemos personas y enfrentamos personas que parece que no tienen la capacidad de pensar acerca de las acciones que toman, que es como por impulso, hacen las cosas por impulso, no se ve reflejado en sus vidas una reflexión acerca de qué es lo que debo de hacer. No se ve ese que entiendo yo que es algo
que debe ser algo común dentro de nuestra vida, de si yo voy a tomar una decisión, pensar. Tomar un momento de pensar cómo esto va a afectar, cómo me va a afectar a mí, cómo va a afectar a mis seres queridos, cómo va a afectar mi comunidad, cómo va a afectar... es tener la capacidad de pensar Y de tomar decisiones tomar concretas. decisiones concretas Y serias, cuerda. O sea que cuando yo antes tomaba decisiones de irme de un trabajo, una vez que tengo un encuentro con el Señor, yo lo tengo que analizar. ¿Por qué? Porque ahora yo le sirvo a Dios y las decisiones que yo pueda tomar pueden afectar mi vida y no solamente la mía, sino mi familia, mi casa, mi hogar. Y es necesario que nosotros lo podamos tomar, ¿verdad? Así que evidencia de transformación, que podamos tomar decisiones en tu sano juicio. Y por último, Francisco, la Biblia dice que cuando este hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Evidencia de transformación. Este hombre, una evidencia de transformación precisamente es el sometimiento. Tenemos un encuentro con el Señor y la evidencia de este hombre era que quería, y la manifestación era que quería seguir a Jesucristo. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, respeta que Cristo no solamente lo detiene, ¿verdad? Sino que le dice: ve y haz y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. O sea, el sometimiento, como parte de nuestra vida cristiana, una de las manifestaciones que muestra que hay evidencia de transformación en nuestra vida es el sometimiento a lo de Dios, precisamente a lo que Dios dice. En este caso, Cristo fue el que lo envió y este hombre fue por todos lados con esa evidencia de lo que Dios lo había transformado y fue sometido a la obediencia de Jesucristo. La desobediencia nunca puede ser parte de un cristiano, de alguien que profese ser cristiano. El cristiano tiene que manifestar obediencia primeramente a Dios, a la autoridad expuesta por Dios y a todas las otras cosas que Dios pone como autoridad. Eso es así, y es tremendo que él tenía una disposición para servir, pero la disposición que tenía para servir estaba dispuesto a servir, pero también estaba dispuesto a servir en lo que Dios le dijo en ese momento que hiciera. Que a veces tenemos unas disposiciones, no, yo quiero servir, pero quiero servir a mi manera. Quiero servir de la forma que yo pienso que Dios me está llamando. Cuando Dios nos dice, a él le dijo, que pudiéramos decir que, porque el deseo del Gadareno de irse, déjame irme contigo. Eso es un deseo espiritual y genuino que él tenía, pero el Señor le dijo, no, en este momento, este no es el momento. Tú vas a ir y tú vas a servir de esta forma. Ve a los tuyos y cuéntale. Y el próximo versículo no fue que se fue triste, no fue que no, que se fue y él se fue publicando lo que se fue haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, que estuvo dispuesto a someterse, estuvo primero dispuesto a servir, porque el rogarle a Cristo, déjame seguirte, estaba dispuesto a servir, pero estaba también dispuesto a someterse al servicio que le tocaba al momento y de servir con gozo, no que pudiéramos decir, para decirlo así crudo, a regañadientes, no un servicio... No de mala gana. Sí, no de mala gana, sí. No de mala gana. El apóstol Pablo, cuando le escribe unas cartas, una de las cartas que escribe, se da cuenta que hay una división dentro de una iglesia. Unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que eran de Jesús. Entonces es interesante porque dicen que los que decían que eran de Jesús eran los más malos, porque decían esto para no someterse a las autoridades. Entonces eso nosotros tenemos que verlo en nuestro tiempo, ¿verdad? Yo sé que hay gente que tiene el mayor deseo de servir, pero donde mejor se sirve
es a la obediencia de Cristo, utilizando los canales que Dios estableció a la forma, porque aquí hay trabajo en la obra del Señor, hay mucho trabajo que hay que hacer, pero parte de la evidencia de transformación es poder someterme precisamente a lo que Dios estableció y a lo que Dios dice. No se puede vivir una vida en desorden, ¿verdad? Una vida que no tenga sujeción, que no se sujete a lo que Dios dice, una vida en desobediencia a Dios, porque hay gente que a veces viene a los pies del Señor, pero uno ve que a veces están metidos siempre como en problemas porque no tienen esa evidencia de transformación, de sometimiento a Dios, de lo que Dios dice. Dios dice ve a la derecha y ellos van a la izquierda. Entonces, el problema no necesariamente es que no ha sido que Dios ¿verdad? Que no ha sido el Señor, no ha sido el Evangelio, sino es que ellos no han podido someter la voluntad por completo a Dios. Y cuando nosotros decimos que aceptamos a Cristo como Señor, es que lo aceptamos como dueño de nuestra vida. Y Él es el dueño para decirnos y hacer lo que Él quiere y lo que Él crea que sea necesario en nuestra vida. A otra gente el Señor le dijo, sígueme. Esto era sinónimo de seguirlo para ministerio. A los discípulos y a los apóstoles era un asunto de ministerio. Pero a mí me agrada saber que Cristo pensó en la familia de este hombre, que este hombre llevaba años quizás con esa condición y su familia nunca lo había visto de esta manera. El impacto de la familia de este hombre tuvo que haber sido algo grande. O sea, Dios restauró lo que este hombre había perdido. Dios iba a restaurar por completo y una de las cosas que iba a restaurar era precisamente su casa y su hogar. O sea que la evidencia de transformación en nuestra vida puede transformar nuestra casa, puede transformar nuestra familia, nuestro hogar. Es necesario que la gente donde primero comience a ver testimonios en la casa, es en lo nuestro, porque nosotros queremos ir a las naciones, pero nosotros primero tenemos que empezar con los de la casa. Y eso podemos decir que en nuestros tiempos, la primera evidencia de transformación que debe haber en una persona, donde primero debe manifestarse, es en la esposa, es en el esposo, es en los hijos, es en la congregación donde está. Y esa evidencia de transformación mostrándose a la familia cercana y a la iglesia cercana puede abrir puertas. Esto es necesario en la vida de toda persona que se convierte y que lo sepa. Debe haber evidencia de transformación y donde primero debe haber evidencia de transformación es en los nuestros. Ve, cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho. En otra manera, enséñale lo que Dios ha hecho contigo. Muéstrale la evidencia de transformación en tu vida. Y eso va a ser, cuando Cristo envió a este hombre a su casa, era porque Cristo sabía que eso iba a impactar. Eso iba a impactar su familia y su casa. Los frutos del Espíritu en la vida de este hombre iban a transformar su casa. Y como el impacto más grande que pueda tener nuestra vida en servicio a Dios es en el servicio que Él quiere que hagamos. Porque a veces queremos tener un impacto grande, y que no está bien. No está bien nosotros tener un pensamiento de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. La Biblia nos habla acerca de eso. Pero a veces nos formamos unos sueños, unos planes, unas agendas en nuestra mente de qué es que Dios me use. Y menospreciamos cuando nos dicen cosas básicas. Cuando nos dicen, coge un devocional. Cosas básicas que son parte del funcionamiento diario de la iglesia. Tenemos esta salida para que vaya. Tenemos en las cosas cotidianas, las cosas normales dentro de lo que es estar congregado, pero tenemos unas agendas y unas maneras de que si no me invitaron a predicar, pues entonces no tengo que respaldar. Si yo no soy el ministerio que lo voy a servir y ya está. Este es el único ministerio. No, porque lo único que Dios me llamó solamente, y usamos esas palabras, que eso es eso es algo triste y eso es algo que raya en irreverencia y decir, no, porque Dios me llamó solamente a hacerle esta cosa. Y realmente es que no queremos hacer más nada, que no tenemos el deseo de servirle en lo que Dios quiere que sirvamos. Y el impacto más grande que nosotros podemos tener es haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y está donde Dios quiere que estemos. Donde Dios quiere que estemos. En la iglesia, yo no... Mi vida espiritual vamos a ponerle, no vida espiritual. Mi agenda personal dentro de lo que yo considero espiritual y mi servicio a Dios no va a crecer ni no se va a hacer grande si yo cambio a una iglesia donde yo creo que voy a tener más oportunidad cuando Dios me quiere donde me puso. Para servir. Para servir.
para servir, porque la Biblia dice, no dice búscalo mucho, no dice búscalo mucho y yo voy a hacer, y como el pensamiento moderno de ahora no, muchacho, apunta hasta la cima, tú ve para la cima y sigue tus metas, y no metas pequeñas. ¿Qué es eso de metas pequeñas? No, tú apunta para el cielo, para lo más alto que tú puedas llegar. Pero la realidad es que a lo que me ha llamado Dios no fue a eso, pero si entonces menosprecio el Claro. llamado real de Dios por algo que yo he determinado que es servir a Dios, que es algo que yo he formado en mi mente, que realmente no es ni conforme a la palabra, es algo que yo quiero hasta por mi propia carne. Que una evidencia genuina de transformación, Francisco, precisamente está en ese aspecto de estar donde Dios los quiere. Un ejemplo, por lo menos en nuestro país, aquí en Puerto Rico, Gigi Ávila. Tuvo este hombre que yo he escuchado, ¿verdad? Muchos de los mensajes de nuestro hermano Gigi Ávila, y aquí mucha gente que hoy están en ministerio gracias a predicaciones como Gigi Ávila, porque se ganó muchas almas para el Señor. Y muchas iglesias o muchos países quisieron ponerlo como pastor. Y una de las cosas que él decía, mi Dios no me llamó a eso. Y este hombre pudiera haber tenido la iglesia más grande y más numerosa en cuestiones de número en cualquier país del mundo por la manera en que Dios lo utilizaba. Pero siempre sus predicaciones, yo siempre admiré que decía, miren, todos los pastores que están aquí, busquen una iglesia de estos pastores y congréguese ahí. Mi mensaje, mi función es llevarle el mensaje. Mi función es predicarle la palabra del Señor. Mi función es hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y luego se iba, dejaba la iglesia a cargo de aquellos que Dios había llamado y en la cercanía donde estaban, esas iglesias pues tenían la función de seguir dándole seguimiento a esas vidas que se convertían. Así se hace iglesia. Yo creo que la iglesia se hace cuando cada cual hace lo que Dios le mandó a hacer. Así que eso es interesante porque este hombre Dios lo mandó a predicar y evidencia de transformación es obedecer a Dios. Obedecer. Nosotros estamos tocando unos puntos quizás por encima, pero Dios es capaz de utilizar estos puntos para aplicarlos a nuestra vida. Así que yo culmino diciendo una invitación. Amado hermano, en la vida cristiana debe haber evidencia de transformación. Si usted se ha convertido al Señor, una de las cosas que debe suceder en su vida es que debe haber manifestaciones de evidencia de transformación. Significa que hay cosas que la gente va a ver que son necesarias que la gente vea en nuestra vida de los cambios que Dios ha hecho, las cosas que hacíamos que nos separaban de Dios, ya no las practicamos. Si usted le sirve al Señor, hay gente que quizás no está dando evidencia de transformación, no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en el Señor, pero no es una justificación para nosotros personalmente no dar evidencia de transformación. Busque una iglesia, congrégase, haga suya la palabra del Señor, de evidencia de transformación y usted verá cómo la mano de Dios estará sobre su vida. Agradecemos a Dios este espacio y este tiempo que nos prestas y que sabemos que sea de bendición. Compártalo, dele like y comparta estos temas, ¿verdad? Y algunos pequeños videos que estaremos compartiendo acerca de este mismo tema, porque sea amado que será de bendición, no solamente a usted, sino también a otro que usted se lo pueda compartir. La paz de Dios y la bendición de Dios sea sobre tu vida. Esto es Columna y Baluarte. Nos vemos el próximo miércoles si el Señor lo permite. Dios le bendiga. Dios le bendiga.